Discurso del Papa Francisco en la sesión del G7 sobre inteligencia artificial, viernes 14 de junio del año 2024, en Borgo Egnazia, Apulia, Italia. Un instrumento fascinante y tremendo. Estimadas señoras, distinguidos señores, me dirijo hoy a ustedes, líderes del Foro Intergubernamental del G7, con una reflexión sobre los efectos de la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad. La Sagrada Escritura atestiga que Dios ha dado a los hombres su espíritu para que tengan habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos. Éxodo capítulo 35, versículo 31. La ciencia y la tecnología son, por lo tanto, producto extraordinario del potencial creativo que poseemos los seres humanos. Ahora bien, la inteligencia artificial se origina precisamente a partir del uso de este potencial creativo que Dios nos ha dado. Dicha inteligencia artificial, como sabemos, es un instrumento extremadamente poderoso que se emplea en numerosas áreas de la actividad humana, de la medicina al mundo laboral, de la cultura al ámbito de la comunicación, de la educación a la política. Y es lícito suponer entonces que su uso influirá cada vez más en nuestro modo de vivir, en nuestras relaciones sociales y en el futuro, incluso en la manera en que concebimos nuestra identidad como seres humanos. El tema de la inteligencia artificial, sin embargo, a menudo es percibido de modo ambivalente. Por una parte, entusiasma por las posibilidades que ofrece, por otra, provoca temor ante las consecuencias que podrían llegar a producirse. A este respecto, podríamos decir que todos nosotros, aunque en diferente medida, estamos atravesados por dos emociones. Somos entusiastas cuando imaginamos los progresos que se pueden derivar de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo nos da miedo cuando constatamos los peligros inherentes a su uso. No podemos dudar ciertamente de que la llegada de la inteligencia artificial representa una auténtica revolución cognitiva industrial que contribuirá a la creación de un nuevo sistema social caracterizado por complejas transformaciones de época. Por ejemplo, la inteligencia artificial podría permitir una democratización del acceso al saber, el progreso exponencial de la investigación científica, la posibilidad de delegar a las máquinas los trabajos desgastantes, pero al mismo tiempo podría traer consigo una mayor inequidad entre naciones avanzadas y naciones en vías de desarrollo, entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas, poniendo así en peligro la posibilidad de una cultura del encuentro y favoreciendo una cultura del descarte. La magnitud de estas complejas transformaciones está vinculada obviamente al rápido desarrollo tecnológico de la misma inteligencia artificial. Es precisamente este poderoso avance tecnológico el que hace de la inteligencia artificial un instrumento fascinante y tremendo al mismo tiempo y exige una reflexión a la altura de la situación.
En esa dirección tal vez se podría partir de la constatación de que la inteligencia artificial es sobre todo un instrumento, y resulta espontáneo afirmar que los beneficios o los daños que ésta conlleve dependerán de su uso. Esto es cierto, porque ha sido así con cada herramienta construida por el ser humano desde el principio de los tiempos. Nuestra capacidad de construir herramientas en una cantidad y complejidad que no tiene igual entre los seres vivos nos habla de una condición tecno-humana. El ser humano siempre ha mantenido una relación con el ambiente mediada por los instrumentos que iba produciendo. No es posible separar la historia del hombre y de la civilización de la historia de esos instrumentos. Algunos han querido leer en todo eso una especie de privación, un déficit del ser humano, como si, a causa de esa carencia, estuviera obligado a dar vida a la tecnología. Una mirada atenta y objetiva en realidad nos muestra lo contrario. Vivimos una condición de ulterioridad respecto a nuestro ser biológico. Somos seres inclinados hacia el fuera de nosotros, es más, radicalmente abiertos al más allá. De aquí se origina nuestra apertura a los otros y a Dios. De aquí nace el potencial creativo de nuestra inteligencia en términos de cultura y de belleza. De aquí, por último, se origina nuestra capacidad técnica. La tecnología es así una huella de nuestra ulterioridad. Sin embargo, el uso de nuestras herramientas no siempre está dirigido unívocamente al bien. Aun cuando el ser humano siente dentro de sí una vocación al más allá y al conocimiento vivido como instrumento de bien al servicio de los hermanas y hermanos y de la casa común, esto no siempre sucede. Es más, no pocas veces, precisamente gracias a su libertad radical, la humanidad ha pervertido los fines de su propio ser, transformándose en enemiga de sí misma y del planeta. La misma suerte pueden correr los instrumentos tecnológicos. Solamente si se garantiza su vocación al servicio de lo humano, los instrumentos tecnológicos revelarán no solo la grandeza y dignidad única del ser humano, sino también el mandato que este último ha recibido de cultivar y cuidar el planeta y todos sus habitantes. Génesis 2:15. Hablar de tecnología es hablar de lo que significa ser humanos y por tanto de nuestra condición única entre libertad y responsabilidad, es decir, significa hablar de ética. De hecho, cuando nuestros antepasados afilaron piedras de sílex para hacer cuchillos, los usaron tanto para cortar pieles para vestirse como para eliminarse entre sí. Lo mismo podría decirse de otras tecnologías mucho más avanzadas, como la energía producida por la fusión de los átomos, como ocurre en el Sol, que podría utilizarse para producir energía limpia y renovable, pero también para reducir nuestro planeta a cenizas. Pero la inteligencia artificial es una herramienta aún más compleja. Yo diría que es una herramienta sui generis. Así, mientras que el uso de una herramienta simple como un cuchillo
está bajo el control del ser humano que lo utiliza y su buen uso depende solo de él, la inteligencia artificial, en cambio, puede adaptarse de forma autónoma a la tarea que se le asigne y, si se diseña de esa manera, podría tomar decisiones independientemente del ser humano para alcanzar el objetivo fijado. Conviene recordar siempre que la máquina puede en algunas formas y con estos nuevos medios elegir por medio de algoritmos. Lo que hace la máquina es una elección técnica entre varias posibilidades y se basa en criterios bien definidos o en inferencias estadísticas. El ser humano, en cambio, no solo elige, sino que en su corazón es capaz de decidir. La decisión es un elemento que podríamos definir el más estratégico de una elección y requiere una evaluación práctica. A veces, frecuentemente en la difícil tarea de gobernar, también estamos llamados a decidir con consecuencias para muchas personas. Desde siempre la reflexión humana habla a este propósito de sabiduría, la fronesis de la filosofía griega y al menos en parte la sabiduría de la Sagrada Escritura. Frente a los prodigios de las máquinas que parecen saber elegir de manera independiente, debemos tener bien claro que al ser humano le corresponde siempre la decisión, incluso con los tonos dramáticos y urgentes con que a veces ésta se presenta en nuestra vida. Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir por sí mismas y por sus vidas, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas. Necesitamos garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre el proceso de elección utilizado por los programas de inteligencia artificial. Está en juego la misma dignidad humana. Precisamente sobre este tema, permítanme insistir en que, en un drama como el de los conflictos armados, es urgente replantearse el desarrollo y la utilización de dispositivos como las llamadas armas autónomas letales para prohibir su uso, empezando desde ya por un compromiso efectivo y concreto para introducir un control humano cada vez mayor y significativo. Ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano. Hay que añadir, además, que el buen uso, al menos de las formas avanzadas de inteligencia artificial, no estará plenamente bajo el control ni de los usuarios ni de los programadores que definieron sus objetivos iniciales en el momento de elaborarlos. Y esto es tanto más cierto cuanto que es muy probable que en un futuro no lejano los programas de inteligencias artificiales puedan comunicarse directamente entre sí para mejorar su rendimiento. Y si en el pasado los seres humanos que utilizaron herramientas simples vieron su existencia modelada por estos últimos, el cuchillo les permitió sobrevivir al frío, pero también desarrollar el arte de la guerra. Ahora que los seres humanos han modelado un instrumento complejo, verán que éste modelará aún más su existencia.